Tatiana. No, no me mandaste mensaje por privado. Dormí 3 horas yo igual. Pensé que era el mensaje. Bueno, estamos todos medio rotos. Pero vamos a tratar de dar la clase igual. A ver. Tenemos acá EBA 4. Somos 21, así que vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, tenemos para la clase de hoy tres ítems dentro de EBA. El primero es la PPT, la típica PPT que tengo clase a clase. Después un apunte teórico de los contenidos que vamos a ver acá en la clase. Esto para que lo lean en sus casas, en sus tiempos libres. Y la clase de YouTube, el video de YouTube que explica una de las técnicas de testing de caja negra, que es clase de equivalencia. Esa va a ser la temática de hoy. O sea, hoy vamos a ver una diferencia, o sea, la diferencia entre backfixing y refactoring, y vamos a ver esa diferencia con el ejercicio que pasé la clase pasada, ¿sí? El de obtener mayor, y vamos a empezar a ver técnicas para diseñar casos de prueba de caja negra, y la primera técnica que vamos a ver es clase de equivalencia. ¿Sí? A ver, un minuto. Bueno, está mejor. El ejercicio, no sé si lo ha intentado resolver el ejercicio que el dictado nuevo anunció a resolver. El de obtener mayor, ¿lo ha intentado resolver? Pregunto. Si no lo intentaron, no importa, pero si lo vieron. Hice grafo y los caminos, Lore. Ana Ruiz casi. ¿Encontraron qué tienen para contarme de este ejercicio? O sea, aparte de haber hecho los grafos, ¿vieron algo que por ahí no estaba bien hecho? Porque las últimas preguntas eran relacionadas a si se puede optimizar esta función, hay forma de resolver, de cumplir con este propósito, de obtener el mayor de una lista de elementos, si hay una mejor forma de obtener ese mayor de la lista de elementos. ¿Qué me pueden decir? O sea, más allá del grafo y los caminos y todo eso. Profe, yo por mi parte me di cuenta que estaba, digamos, al pedo hacer un ordenamiento. Entonces lo que hice fue cambiar el código y solo buscar el mayor. Y así lo optimicé y tuve una complejidad menor. Perfecto, excelente, Tatiana. Eso es lo que quería, que lo refactoricen, así que lo implementen de otra forma. Era una de las preguntas del final. ¿Alguien vio lo mismo que Tatiana? ¿Alguien más vio? ¿Hizo otra cosa? Yo no entendía muy bien por qué hacía ordenamiento, me confundía, claro. Digamos, un poco está resuelto así a propósito para poder explicar los conceptos que vamos a ver hoy, que es refactoring y backfixing, pero lo vamos a ver con este ejemplo práctico, más allá de lo que dicen los libros, de la teoría, porque a veces, viste, cuando ves el ejercicio y lo vas a poder, es más fácil de entenderlo. A ver, vamos acá. Bueno, esta es la temática, ahora vamos siguiendo.
paso por paso. ¿Qué pasa con este código? ¿Qué pasa con este código? ¿Encontraron algún bug o no lo encontraron algún bug? O sea, ¿esto funciona bien? ¿Lo escribieron, lo pusieron en algún compilador? ¿Les dio algo? O sea, ¿le funcionaba bien? ¿Le funcionaba mal? ¿Cómo le funcionaba? No sé si lo han probado, solo lo dejaron en papel. Bueno, sí, claramente no lo pusieron ni en un compilador. Se sale el vector, dice Darío. Sí, por ahí anda. ¿Qué pasa? Este algoritmo tiene un tema, tiene un bug, y vamos a ir paso a paso haciendo vamos a tratar de imaginarnos cómo ejecutaría este código, ¿sí? Para un array de 5 elementos, y vamos a ir paso a paso, sentencia por sentencia, para ver si encontramos algún bug. Imagínense que le pasamos 5 enteros dentro de este array y n igual a 5, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Is igual a 0, dice 0 es menor a 5, y porque n tiene 5, 0 es menor a 5, verdadero, va a entrar. Ahora viene acá, j igual 0, dice 0, porque j tiene 0. Es menor a 5 menos 0, recuerden que i valía 0. 5 menos 0 es 0, entonces 0 es menor a 5, verdadero, va a entrar acá. Acá, ¿qué va a ser? A sub 0, porque j vale 0, es mayor o igual, o sea, el primer elemento del array. Recuerden que el array arranca en la primera posición con 0, la última posición, la quinta posición es el índice 4. Entonces, a sub 0 es mayor o igual a sub 1, porque 0 más 1 es 1. Entonces, compara el primer elemento del array con el segundo. Si el primero es mayor al segundo, lo que hace es agarra el primer elemento que está de este lado y lo pone en el segundo, y el segundo lo pone en el primero. Hace un intercambio. Básicamente lo que está haciendo en esta iterando acá adentro y después de vuelta acá adentro, o sea, n por n veces, o sea, 5 por 5, 25 veces está iterando sobre el array, es siempre haciendo intercambios para asegurarse de que del lado que el primer elemento del array sea el más chico y el último elemento del array sea el más grande. Entonces, pregunta eso. Si es verdadero, entra e intercambia el primero con el segundo. Luego, ¿qué pasa? Incrementa valor de j. ¿Sí? Es burbujeo, Tomás, exactamente. Este algoritmo de ordenamiento se llama burbuja. Es uno de los que hay muchos. Ahí volvemos ahora vuelvo, pero quiero hacer un paréntesis acá. Que fíjense que este algoritmo, o sea, la función lo que tiene que hacer es devolver el mayor de un array. No lo resuelve de una forma óptima, porque hace ordenamiento y después devuelve el último elemento de ese array. Como el array queda ordenado, el último elemento va a ser el más grande. ¿Sí? Queda ordenado de forma ascendente, desde el más chico al más grande, al número más grande. Entonces, como queda ordenado, lo que hace es devuelve el último elemento del array. Es decir, cumple con el propósito, sí, pero lo hace de forma eficiente, porque hace un ordenamiento. Bueno, en la práctica van a haber muchas veces código que cumple un propósito, pero no entienden por qué está escrito así. O sea, porque muchas veces los programadores hacen cosas para tratar de hacer un propósito y no lo hacen de forma eficiente, pero resuelve. ¿Sí? Pero bueno, quiero ahí centrarme en encontrar el bug, porque todavía no lo encontramos. ¿Sí? Y para eso estamos haciendo esta ejecución paso a paso, que se llama debugging. En lugar de que lo haga la máquina, lo hacemos con nuestra cabeza. Entonces, con esto hacemos el intercambio del primer elemento del array. ¿Sí? Ahí vuelvo y sigo leyendo el chat. Entonces J se incrementa, entonces J va a valer 1 ahora. 1 es menor a 5. Recuerden que I sigue valiendo 0 y N vale 5. Entonces 1 es menor a 5, verdadero, entra. Lo mismo, compara el primer elemento del array, el segundo elemento del array, porque ya es J1, con J2. O sea, con el segundo con el tercero. Recuerda, su índice 2, posición 3 del array. Entonces compara el segundo con el tercero
Y así sucesivamente. Cuando llega a un punto donde J va a valer 4, dice 4 es menor que 5 verdadero. Y cuando entra acá, va a decir A sub 4, que es una posición accesible de memoria porque el array tiene 5 elementos. Es mayor o igual a A sub 5, porque 4 más 1 es 5. Y acá está el tema, A sub 5 no es una posición legal de memoria o accesible, porque A sub 5 sería la sexta posición y estamos hablando de un array que tiene 5 posiciones. Entonces estamos intentando acceder a un espacio de memoria que está por fuera del array, ¿sí? O fuera del contexto de definición de esta función, ¿sí? Acá es una copia, esto recibe un valor copiado por parámetro. Entonces está intentando acceder con este algoritmo a una posición ilegal de memoria. Entonces, este es un bug porque está comparando el último elemento del array, que es A sub 4, o sea, la quinta posición, lo está comparando con un valor, ¿sí? Por ponerle que pueda acceder, ¿sí? Está comparando con un valor que no sabe qué es, y eso puede hacer cualquier cosa. Entonces, en la práctica, si ustedes lo ponen en un compilador, posiblemente le falle, ¿sí? Por ahí, lo que yo he visto que con números, con array chicos no falla, funciona bien, pero con array grandes te da un error en tiempo de ejecución, ¿sí? A ver, dice ahí Tatiana, en n igual 1 se sale el array j menos 1, perdón. En n menos i, claro. O sea, ahí está el tema, ¿sí? O sea, hay varias formas de corregir este bug. Puedes tocar acá, puedes tocar el momento de inicializar, ¿sí? Ahí vemos. Se soluciona si la i se inicializa en 1, ¿no? Ahí se ve. Esa es una forma de resolverlo que como está en la PPT, así que si este lo arranco en 1, ¿qué pasa? Más seguro eh, de que nunca voy a... ¿qué pasa? Como si este fuera 5 y este vale 1, 5 menos 1 es 4, entonces la última vez que entraríamos a la raíz con 3, y 3 más 1 es 4, o sea, no accederíamos nunca a una posición legal de memoria. Ese sería un ejemplo, de una forma, perdón, de resolver este bug, con este inicializando en 1. También otra forma sería sumarle acá un 1. Si querés podemos sumarle un 1 a esta condición acá, ¿sí? O podríamos hacer j-1 acá, pero hay varias formas de resolverlo. Yo me parece más práctica es hacer esta inicialización en 1 y ya está, y con eso lo resolvemos, ¿sí? Entonces quería ahí hacer esta diferencia entre lo que hizo Tatiana, ¿sí? Tatiana comentó, dijo, profe, esto funciona, vi que funciona, pero yo encontré una forma mejor de resolverlo. En lugar de ordenar, directamente recorro una vez el array, me fijo cuál es el más grande, me lo guardo y lo devuelvo. Entonces lo que hizo Tatiana es un refactoring, ¿sí? O sea, ¿y qué es el refactoring? Cambió, modificó la lógica interna de la función, pero sin cambiar el propósito. El propósito es devolver el mayor. Lo que pasa es que lo resolví de otra forma. Ese es algo diferente a lo que está proponiendo Darío y yo, que es mantener la lógica actual, ¿sí? Pero hacer un ajuste mínimo para que esto siga funcionando. Eso es hacer backfixing. Estamos fixeando un bug, ¿sí? Que es diferente a lo que hizo Tatiana, ¿sí? Se entiende la diferencia entre hacer backfixing y hacer refactoring, ¿sí? Porque lo de Tatiana es un cambio más disruptivo en la lógica y lo nuestro es un cambio más chiquito, mínimo, para que esto siga funcionando. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? O sea, en la práctica, ¿qué hay que hacer? Bueno, eso en la decisión de qué hacer en la práctica cuando un algoritmo no funciona, o sea, cuando una función, nos encontramos con un bug en una función, ¿no? Y tenemos que tomar la decisión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Esto lo fixeamos o hacemos un refactoring? En general, siempre es más barato hacer backfixing en general, pero puede haber situaciones, porque la lógica está escrita de forma muy rebuscada o compleja, donde fixear algo nos cueste mucho.
o terminamos rompiendo otra cosa, la lógica. Entonces terminamos diciendo, bueno, ¿sabes qué? Borro todo y lo escribo todo de vuelta para que esto haga lo que yo necesito que haga y lo haga de forma más eficiente y legible. Porque inclusive, o sea, para el que no está acostumbrado, el que nunca vio un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Ahí Tatiana propone una solución, excelente, me gusta también, está buena. Para el que nunca vio un algoritmo de ordenamiento, por ahí hasta le parece medio rebuscada la forma, ¿no? Tener que, ¿por qué ordena? ¿No? Te lleva tiempo entender qué hace, ¿sí? Ahora, si viste el algoritmo de ordenamiento, ya está más familiarizado, ya te das cuenta qué hace, pero digamos que tenés que entender, está mal escrito esto, o está escrito de una forma muy rebuscada para cumplir un propósito. Entonces, para aprender eso te lleva más tiempo que agarrar y decir, bueno, lo borro, escribo un for, pongo una condición adentro, que se fije cuál es el mayor y listo. Con un for in if lo resuelvo. Bueno, a ver, y en la PPT explicaba eso, ¿sí? Ahora, y ¿cuándo tomamos la decisión de hacer refactoring? Justamente cuando es eso, cuando ahí va, el mantenimiento nos cuesta mucho, ¿sí? Y la otra es, suelen ser cuestiones de seguridad y de performance, de desempeño del software. Por ejemplo, esta función llamada desde afuera, con un array de 10 elementos, no tiene diferencia en tiempo de ejecución, en el tiempo que ejecuta, con la función que programó Tatiana, que es más parecida a esta. Tatiana hizo algo así, donde es un for, recorriendo el array, se fija si el primero es el mayor y se guarda el mayor. El mayor hace que el primero siempre sea el mayor y después compara el primero con el segundo. Si el mayor lo guarda el mayor. Siempre se va quedando el mayor, ¿sí? Tatiana lo resolvió de esta forma. El ejercicio estaba propuesto de resolver. Entonces, con 10 elementos, seguramente el tiempo de ejecución entre esta y esta sea prácticamente el mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si le paso por parámetro un array de 2 millones de elementos? ¿Sí? Acá y acá. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser más rápida para devolver mayor? ¿Esta o esta va a ser más rápida? El segundo, exactamente. El segundo va a ser mucho más rápida que el primero, porque fíjense que acá estoy recorriendo este array n por n veces, o sea, 2 por 2. 4 millones de veces estoy recorriendo el array. En cambio acá lo estoy recorriendo 2 millones de veces, la mitad. ¿Sí? En realidad, bueno, en 2 por 2 si el número sería más grande, sería también más asombroso, pero digamos, acá estoy recorriendo y ordenando. Recorriendo, o sea, recorro y a su vez ordeno. Acá recorro y me quedo con el mayor. O sea, esto es mucho más eficiente que esto. Entonces, el tiempo de respuesta va a ser significativamente menor en este caso respecto de este. Entonces, ahí es cuando tomás por ahí, si esta función, por ejemplo, es invocada, ¿sí? En el código para devolver una lista en pantalla y resulta que el usuario se queda 10 minutos hasta que se ordene esa lista, o que devuelve el mayor de esa lista, ¿no? Versus esta función, programándola así, donde tarda 5 segundos. Y bueno, estoy dando un ejemplo así para que se entienda. Claramente decís, bueno, aparte corregí en bug, o sea, aparte que la pantalla no funciona, aprovecho y mejoro el tiempo de respuesta, ¿sí? Entonces, ahí cuando digamos, querés lograr mejores tiempos de respuesta o querés resolver un aspecto de seguridad, que en otros lenguajes hay, acá por ahí no lo hemos traído. Si querés mejorar la mantenibilidad del código, tomás la decisión de hacer un refactoring, algo más. Obviamente que el costo de refactoring en general es más alto, ¿sí? Cuesta más que corregir el bug en general, ¿sí? También, y otro incentivo para hacer refactoring es cuando hacer un fix cuesta mucho
y tenés riesgo de romper, de dejar de cumplir el propósito de la función. ¿Sí? Cuando pasa eso, cuando el riesgo es alto de corregir un bug, decís, bueno, lo refactorizo y listo. Ahí sí, Tatiana. Bueno, ahí quise pasar el código. Bueno, ahora si no el código lo compartís por Slack, Tatiana, y no hay problema. Hoy no vamos Sí, a... lo quise pasar, perdón, y me apreté enter sin querer y mandé en 2 partes. Ok, sí, porque aparte el chat de acá te lo recorta. Me parece que no puedes poner todo, así que mandalo por el Slack, sí. Sí. Y lo vemos. Bueno, entonces quedó claro, por ahí con este ejemplo así, muy por ahí evidente, pero quedó clara la diferencia entre backfixing y refactoring. Mira, dice que sí, hay un pulgar más arriba, Tomás, Fede, Camila. Bien. Perfecto. Entonces, y una cosa más. Fíjense que hasta ahora, o sea, y esto lo linkeo con, siempre trato de relacionar los temas, ¿no? Y explicar así las relaciones. Fíjense que hasta ahora no identificamos un bug, propusimos un refactor y nunca ejecutamos el código. O sea, yo no tengo un compilador acá. Entonces, ¿esto es probar? Pregunto, ¿esto es probar o no es probar? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos el modelo en B que teníamos verificación de un lado y validación del otro? Esta parte que estamos haciendo, ¿es validación o es verificación? A ver quién se la juega, si se acuerdan. ¿Validación, profe? No, es verificación. Validación, no sé si se acuerdan o tienen se anotaron en los apuntes. Validación es cuando probamos el software, se le da prueba dinámica, porque ejecutamos el software, vemos si el software cumple con lo que esperábamos. Esa es parte de validación. Verificación es la prueba estática. Estática es donde verificamos si realmente el artefacto saliente de cada etapa del ciclo de vida tiene o no tiene un problema, tiene o no tiene un error, o tiene o no tiene una falla. Esa verificación la hacemos viendo el artefacto, o sea, abriéndolo. En este caso, el código es un artefacto resultante de la etapa de programación, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos el código y leímos el código e identificamos un bug. Eso es prueba estática. Ya estamos verificando el artefacto, ¿sí? Y vemos identificando un problema, ¿sí? En ese artefacto antes de ejecutar el código. ¿Sí? Esto también es probar, ¿sí? Se llama prueba estática, ¿sí? Es la parte de verificación. Lo podríamos haber hecho también con una especificación funcional, que es un artefacto resultante de la etapa de análisis. También lo podríamos haber hecho con diagramas de UML, que son artefactos que salen de la etapa de diseño. ¿Sí? Ahí podríamos haber visto si el diseño estaba bien hecho o no. Acá lo estamos haciendo con código porque ustedes tienen la base de código, pero en sí, en general, esto de tener un par, o sea, porque ¿quién hace la verificación en la práctica? ¿Lo hace un par de uno o lo hace el líder directo? ¿Sí? Entonces, se va a poner al lado y va a revisar el código. Si el código, también lo llaman esta parte puntualmente el código, la parte de revisión de código, traducida es code review y se usa. En el proceso de construcción siempre los desarrolladores hacen code review para pasarlo, antes de pasarlo en el ambiente para que lo pruebe un tester y luego el usuario, se hace code review, se revisa el código. Si el programador dice, ok, sí, el programador que es par de la persona que escribió esto, dice, si esto está ok, lo avanza. Pero en ese core review es donde se pueden encontrar cosas. En ese core review, como hicimos ahora lo que hicimos es un core review. Encontramos cosas, ahí tomamos la decisión, che, corregimos el bug o refactorizamos. Ahí un par
puede decir, no, mira, esto va a funcionar lento. Y decir, escribirlo de esta otra forma. ¿Sí? Esto se llama prueba estática, es otro concepto que vimos, así por el aire hasta ahora y lo aterrizamos. Entonces, yo me doy cuenta que va probando, dice Camila, bien. Bien, por ahí, no sé, ahí Camila, en tu compilador, ¿fallaba siempre o fallaba a veces? No, en realidad yo porque quise hacer muchas pruebas seguidas. Y yo cuando lo mandaba a compilar, me daba como que, no sé, se imprimían muchos espacios, es como que no lo podía hacer. Mm, Entonces yo dije, ¿qué pasa al Codeblocks? O sea, no entendía qué estaba pasando. ah, Y, y me daba cuenta que el primero siempre daba bien. Y si ponele hacía uno que daba mal primero, me daba bien. Entonces dije, algo está mal acá. ya, pero Entonces me bueno, puse a ver cada cosita y también me empecé a poner, por ejemplo, eh, le pedía que me diga, porque no sabía bien cómo hacer claro, el. ibas mostrando por pantalla el paso a paso del código, de la Sí, ejecución. Hacías printf y ibas claro. poniendo, bueno, a ver cuánto vale este valor. Bueno, usted no sé si en el compilador que usan, el que usamos acá no me parece que no tiene para hacer debugging. Tienen para hacer debugging que vos, es cada instrucción por instrucción, es step por step, lo vas, lo puedes ir ejecutando. Esa ejecución se hace paso por paso y ven los valores de la variable. No sé si lo han usado o no, el debugging. Sí, en el Codeblocks tiene una, perdón mi voz, Mm, pero estoy medio resfriada. En el Codeblocks tiene esa para hacer función de una función. mostrarte ¿No? los valores de la variable, pero no tanto el paso a paso. Ah, Eh, ok, este bug no se veía así. no Entonces se ve. empecé a hacer, Ok, porque si empecé a usan. hacer el coso ese que me decís vos de imprimir en pantalla paso a paso, y ahí me di cuenta que a lo último comparaba el valor con algo Mm, X tipo o basura. Y ahí claro, me di cuenta de que sobrepasaba el array. el array, excelente. Bueno, lo Ujú. encontraste de esa forma. Hay en la práctica, no sé si alguno ya trabaja programando o no. No sé si alguno ya trabaja de esto. Porque en la práctica a veces hay IDEs, que son las herramientas de desarrollo, que por ahí no tienen, o la parte de Bain está licenciada, tiene que pagar, la empresa no tiene que pagar eso, no quiere pagar por la versión full del IDE, entonces por ahí empiezas a poner printfs o salidas por pantalla, ¿sí? Por todos lados para encontrar el bug, y eso es, la verdad que lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo y después aparte, una vez que encontraste el bug, tenés que borrar los printfs que pusiste por todos lados. Eh, y si te olvidas, y eso no te lo puedes olvidar, porque eso después sale a producción y en producción estás poniendo salidas a pantalla, que por ahí no hay nadie, no hay ni una pantalla, hay que ver dónde está corriendo ese código, o sea, en qué terminal, pero todo eso es código basura, porque lo usaste la salida por pantalla para encontrar un bug, pero no tiene que estar en producción eso. Entonces, claro, llenas el código printf y tienes que acordarte de borrar los printf por todos lados. Así que para la práctica, para aprender está bien, pero para la vida profesional hay que usar debugging. Eh, recomendación, consejo. Bueno, entonces acá a la izquierda puse algunas diferencias entre esto pues se escucha mucho en hacer debugging eh, o backfixing. Si debugging es esta ejecución paso a paso. Backfixing es la actividad de corregir defectos del software. Backfix el fix, o sea, backfix es reparación del bug, del problema, reparación del bug. ¿Sí? Estas son las reparaciones de los bugs. Fix a bug es con corregir un bug y backfix, bueno, el parche también se lo llama backfix, ¿sí? O sea, todo junto. El parche sí, lo que arregla el problema, también backfix, se lo escribe. O sea,
Así separado o todo junto está bien. Refactorización lo vimos, es una técnica de ingeniería que reestructura el código de fuente alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento. Es la parte de mantenimiento del código que no arregla errores ni añade funcionalidades. O sea, justamente, o sea, por ahí a veces nos cuesta tanto hacer, como dijimos, el bug fixing, que lo que hacemos es refactorizar, pero lo hacemos con otro propósito, ¿no? O sea, termina siendo un propósito secundario de arreglar un error. ¿Sí? El propósito del refactoring es que sea hacer código más mantenible, con mejor desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Mejora la facilidad de comprensión del código y cambia su estructura y diseño, elimina código muerto para facilitar el mantenimiento. Definición de Wikipedia, tenemos el link. Y acá el tema de prueba estática. Esto que les decía recién, nosotros podemos hacer prueba estática, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, mirando código, ¿sí? Pero también lo podemos llevar a otros artefactos que son la salida de otras etapas del ciclo de desarrollo de prueba. O sea, la etapa de requerimientos, ¿se acuerdan el modelo en cascada o modelo en B? Como resultado de la etapa de requerimiento tenemos la especificación de requerimientos. Como resultado de la etapa de análisis, especificación funcional. Como resultado de la etapa de diseño, diagrama UML, código fuente de programación. Resultado de la etapa de testing tenemos caso de prueba y podemos verificar. Todo eso se puede verificar. ¿Sí? Verificar, no validar, verificar, acuérdense de eso. ¿Qué es esto? Es leer, ¿sí? Es leer el artefacto. Ese artefacto puede tener diferentes formatos, ¿no? El código fuente, ¿qué formato tiene? Y un punto C, si es en C++, un punto CPP. Entonces, si al diagrama UML tiene un formato por ahí de vicio, ¿viste? Bien vicio la herramienta, o draw.io, que es de Google. Entonces, o un PDF, ¿sí? Una especificación funcional también puede ser un PDF, un .doc, ¿sí? La planilla de casos de prueba es un archivo XLS, eso es un Excel, o puede ser un Google Sheet, ¿sí? O sea, a lo que voy que los artefactos tienen diferentes formatos, ¿sí? La verificación se hace abriendo el file que contiene, que tiene el contenido generado en cada una de esas etapas, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Ahí se camina, no lo encuentro, encontré solamente de las variables, tampoco mostrar los elementos del array. Ok. Sí. Bueno, prueba estática, ¿queda claro? Sí. Mira, una cosa más. La prueba estática permite la detección de forma temprana de efectos antes de que se realicen las pruebas dinámicas. Ejecución del código fuente. Tanto la prueba estática como la prueba dinámica tienen como objetivo aumentar la calidad de los productos realizados y ambas se complementan entre sí al encontrar diferentes tipos de defectos. ¿Sí? El bug de la función obtener mayor no sería detectable el 100% de las veces en una prueba dinámica. Esto es que por ahí nos pasaba que o sea, a mí en la práctica, cuando lo ponen en un compilador, es que con elementos, con array, un array chico, no, a veces funcionaba bien y otras veces no funcionaba bien. Era aleatorio el comportamiento. ¿Sí? Fíjense con este pedacito de código todos los conceptos que metimos, ¿no? Así que era un poco, la idea era eso. Entonces, prueba estática, backfixing, refactoring, queda claro. ¿Sí? Ya puedo hacer preguntas de esto en un parcial. Ya la tienen clara, les quedó bien. Hago un resumen, prueba estática. Prueba estática consiste en verificar si el contenido del archivo que es resultante, archivo, artefacto, ¿sí? Que es resultante de la ejecución de una de las etapas del ciclo de vida del software, o de cada una de las etapas del ciclo de vida del software. ¿Sí? Es revisar ese contenido. Por ejemplo, diagramas UML, ¿sí? Tengo un montón de diagramas de UML, no sé si vieron algunos, pero hay uno, por ejemplo, agarro la definición de la arquitectura del software.
Entonces, digo, bueno, la arquitectura de software que hizo el arquitecto tiene esta forma, que me muestra cómo los componentes del software se comunican entre sí para cumplir un propósito, ¿no? Por ejemplo, cómo el aplicativo se conecta con este otro aplicativo, cómo este componente habla con la base de datos para guardar los datos, y así. Veo cómo los componentes se conectan entre sí. Ahora, resulta que un lineamiento de la organización era que las arquitecturas de los productos que se construyen tienen que ser orientadas a servicios, ¿sí? Y orientadas a eventos, ¿sí? Esto es para cuestiones técnicas, pero es para desacoplar la comunicación entre los componentes. Entonces, se baja un lineamiento que es todos los diseños de arquitectura de software tienen que ser orientados a servicios. Entonces, resulta que cuando estamos verificando el diagrama UML, vemos que en esa arquitectura que está plasmada en el diagrama de componentes, vemos que no se respeta ese lineamiento en todos los casos. Entonces ahí es donde encontramos un problema, decimos, che, pero ¿por qué no sigue este lineamiento? ¿Por qué el arquitecto diseñó el software sin cumplir este lineamiento? Entonces ahí es donde se verifica y se hace correcciones. Entonces, ¿qué es la prueba estática? Justamente la prueba estática es verificar si el artefacto resultante de cada una de las etapas del ciclo de vida cumple con lineamientos y cumple con el propósito por el cual fue construido ese artefacto. ¿Sí? En este caso, obtener mayor, lo que hace el programador, me vuelvo a esta parte, verifico si esto cumple con el propósito y no lo va a cumplir porque ya lo identificamos que no lo va a cumplir, porque tiene un bug. ¿Sí? Pero todo esto cuando lo hicimos sin ejecutar código. ¿Sí? Eso también es probar. ¿Sí? Es un tipo de prueba estática que es diferente a la dinámica. La dinámica es cuando ejecutás código fuente. ¿Quedó más claro ahí? Bueno, vamos a ver sistema versionado también. Todo se relaciona con todo en la vida. Entonces, la mayoría de las empresas usan este sistema versionado. Hay algunos otros, pero este fue el más adoptado. ¿Cómo es este sistema versionado? Tiene 3 posiciones, ¿sí? El que está más a la izquierda es la posición cuando tenés funcionalidades grandes o funcionalidades nuevas muy grandes, que son cambios disruptivos respecto a la versión anterior. O la primera versión le vas a poner la 1.0, la primera versión de tu producto le pones la versión 1.0.0. ¿Sí? Cuando es algo nuevo, solés incrementar este número. ¿Sí? Siempre son números que se incrementan, no decrecen, ¿no? Arrancan de 0.0.0, entonces en la primera versión vas a la 1.0.0. Esta segunda posición son funcionalidades nuevas, más chiquitas. ¿Sí? Que si haces una funcionalidad más chiquita o si haces refactoring para mejorar tiempo de respuestas, por ejemplo. Si haces un cambio más chiquito, pero sigue siendo significativo, tocas acá, ajustás este número, ¿sí? Y si haces un fix para corregir un bug, tocas este número, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta como programadores y como testers. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo que a vos te den como tester para probar la versión. Vos estás en la 1.0.0 y te dicen, bueno, hay que probar la 1.0.1. Entonces el cambio que tenés que probar es algo chiquito porque tenés que probar un fix. O sea, la prueba ya la acotás en general a lo que corregiste. Ahora es diferente a que te cambien, bueno, ahora tenés que probar la 2.0.0. Ya sabes que hay un montón de nuevas funcionalidades que estás metiendo ya con solo ver el número. O sea, si está bien usado el sistema versionado, los cambios entre la 1 y la 2 deberían ser muy grandes, ¿sí? Y otra particularidad que tiene esto es que cuando vos incrementás el mayor, perdés compatibilidad hacia atrás. ¿Qué es compatibilidad hacia atrás? Compatibilidad hacia atrás es que no puedes asegurar que la nueva versión del software, o sea, lo que se haga con la nueva versión del software sea compatible con versiones anteriores. Y ahí voy a dar 2 ejemplos para que se entienda bien. ¿Recuerdan el Excel
cuando ustedes en el Excel 97 o en el 2013, por ejemplo, a generar un archivo y después lo querían abrir con una versión más nueva de Excel y no les dejaba, les decía que perdió compatibilidad hacia atrás y que hay que convertirlo. ¿Nunca les pasó eso? Ahora Marina ya lo respondo eso. Sí que había que bajar un parche justamente para que hacer el nuevo Excel compatible con las versiones viejas. Claro, vieron que, bueno, justamente ahí, cuando tenés eso de que ya la nueva versión no es compatible con lo que pasaba en la versión anterior, si vos tenés un escenario de eso, lo que haces cuando generás el producto, incrementás este número. Si vos incrementás este es porque estás usando mal el sistema versionado. Entonces, el primer número indica eso, que pierde compatibilidad hacia atrás, principalmente, y que son cambios grandes, disruptivos. También Andrés dice que le pasa con el AutoCAD. O sea, pasa lo mismo con Windows 11 y las apps actuales no es compatible en nada con, bueno, viste, pasa. Bueno, y ahí también, gracias Lore, porque eso me lleva a que una cosa es el nombre comercial y otra cosa es la versión del producto, porque el nombre comercial muchas veces puede ser Windows 10, Windows 11, Windows 7 o Office, no sé, Office 365, bueno, que no tiene que ver exactamente con la versión del producto. Algunos lo que hacen es, por ejemplo, este Adobe Reader, a ver, Adobe Reader que tiene. Mira, dice Adobe Reader 9. Si yo voy acá, ¿qué versión es? La 9.0. ¿Qué suelen hacer los fabricantes de productos? Suelen usar el Mayor, o sea, la versión de acá, lo ponen como el nombre comercial, Adobe Reader 9. Después están lo que les sigue son cambios chiquitos, ¿sí? Y estos son backfixing, ¿sí? O sea, son parches. Hacer un fix es un parche. ¿Sí? Entonces, suelen usar el primer número. Windows 7 es 7. Y ahí arranca. Cada vez que vienen todas las actualizaciones que se van bajando de Windows, bueno, van incrementando los numeritos que están acá. Van incrementando estos dos, pero el primero no debería cambiar. ¿Sí? Eso te da indicios eso es para entender cuando a veces nos bajamos algo, si es compatible, cuando cambia el número, si lo que vamos a hacer con eso, vamos a estar generando con la nueva versión, sigue siendo compatible con la anterior. Por ahí algunas cosas pueden seguir siendo compatibles, otras no. Si no es que todo, pero por algunas sí y otras no. Entonces, bueno, entonces quedó claro esta diferencia entre norma comercial, el sistema versionado, para qué se usa cada posición. Y esta partecita, Minecraft, bueno, esta partecita que está acá tiene que ver con estadios previos al lanzamiento del producto. ¿Sí? Esos estadios previos son, puede estar una versión alfa, ¿sí? Por ejemplo, la 1.0.0 alfa, la 1.0.0 beta o la 1.0.0 release candidate. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Que la alfa está inmadura todavía. O sea, pasó por una etapa de testing interna, pero todavía no está 100% estable. Entonces, lo que suelen hacer las organizaciones lo distribuyen al interno o con los usuarios amigables, ¿sí? Por ahí puede ser, o se lo da una otra organización que se dedica a hacer testing como para que valide su funcionamiento, pero es una versión inestable todavía, ¿sí? Pero esta versión la usa para recibir feedback y poder hacer mejoras, ¿sí? La versión alfa. La versión beta es una versión más estable y se suele abrir a el mundo, ¿sí? Muchas veces se van a poder bajar juegos en versión beta o Windows mismo en versión beta, o sea, muchas aplicaciones en versión beta. Sepan que no es una versión definitiva, así que todavía está abierto a cambio. Entonces pueden tener la 1.0.0 beta, o sea, la alfa, la beta, la release candidate y después la definitiva, la 1.0.0 que es la definitiva. Entonces la diferencia entre alfa y beta es que alfa se expone o se disponibiliza para clientes dominados dentro de la organización, o sea, con cierto restricciones, o sea, quién puede usarlo, se restringe quién puede usarlo, se da solo usuarios amigables, y beta se hable a la comunidad, ¿sí? En general se abre por fuera de la organización que desarrolló el producto. Y la release candidate ya es un estadio más avanzado, ya más maduro, y en general lo que se hace las release candidate
ya casi no se hacen desarrollos y lo que se hace en general es tuning. ¿Qué es tuning? ¿Saben lo que se hace? Tunear. Tuning es hacer ajustes de configuración en el software para que funcione de forma óptima en el entorno donde va a ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el archivo que puedo subir, no sé, según la cantidad de disco que contraté en la infraestructura, es de 20 o de 50 megas. Bueno, eso lo ajusto ahí. O sea, suelen ser una variable de configuración, no está escrito fijo en el código, de que, no sé, hay muchas cosas que son configurables y cuando el programador escribe, las escribe de forma configurable. Si lo deja atado en el código, después es muy difícil tocar algo. Todas aquellas cosas que quedan configurables, en la etapa de release candidate se ajustan se calibran esos valores para que funcionen de la manera más óptima o le vayan de la manera más óptima para el software, ¿sí? Entonces, se suele hacer eso en Release Candidate y puede que sea un ajuste de código, pero es mucho menor, es algo chiquito, porque ya pasó por las 2 etapas previas, ¿sí? Release Candidate es candidato a release y después de eso ya es la versión productiva y sale. ¿Y se entendió entonces para qué se usa alfa, beta, Release Candidate y las 3 posiciones? Sí, una pregunta para que me quede claro con el ejemplo. Tatiana agarró el código que había que arreglar porque se desbordaba el vector y Sí. dijo, no lo voy a arreglar, lo modifico. Sí. Eso entraría en menor, no en parche. Eso entraría en menor, exactamente. Refactor, perfecto. acá. ¿Por qué entraría en menor? Podría entrar en patch, a veces el criterio por ahí hay grises, pero Porque es para muy, mí, yo lo preguntaba porque es muy delgada la línea, o sea, podría entrar en exactamente. cualquiera de los dos. Bueno, saben que esa decisión de que entra a veces se define en base al impacto que tiene para el usuario. Si, por ejemplo, si es algo que no, o sea, no tiene un impacto a nivel experiencia de usuario y es algo que inclusive que por ahí el usuario no lo detectó eso, sino que la organización se dio cuenta, che, hay mejor forma de hacer esto y lo corrigió. Entonces no quieren exponer hacia afuera un cambio, porque vos cuando tocas estos números tenés que justificar. O sea, pasaste de la 1.4 a la 1.5 y entonces el cliente te va a decir, o tus clientes te van a decir, che, ¿pero qué trae la 1.5? No, resulta que trae un algoritmo de ordenamiento mejorado. Y si yo esto ni lo uso. Entonces, o sea, para no levantar mucho, entonces, y tener que después la organización justificar eso, lo que se deben tocar es ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que es diferente a que por ahí esa función de obtener mayor sea una de las principales para cargar una de las pantallas y te esté afectando el tiempo de respuesta porque ordena y después muestra el mayor. Entonces, si el impacto es grande a nivel usabilidad, tocas ¿sí? Entonces la respuesta es, profe, pero ¿cómo decido si es uno u otro? ¿Sí? La decisión depende del contexto, ¿sí? En un contexto donde tenés un impacto a nivel usabilidad, ¿sí? Tocas el de acá. Si no tenés impacto a nivel usabilidad y no querés evidenciar este cambio a tus clientes, tocas acá, ¿sí? Porque esto termina siendo una decisión más de comunicación. Estás comunicando, entonces termina siendo una decisión más de comunicación hacia el cliente y tomás la decisión en base a eso. Por eso no lo hace el desarrollador, lo hace un líder de proyecto, la definición o líder de desarrollo que define la versión, ¿sí? Junto al product owner. Ahí respondí. Perfecto, re claro. Bueno. ¿Dónde estamos parados hasta ahora? Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. Hasta ahora la materia lo que vimos es prueba unitaria, ¿sí? Vimos cómo diseñar caso de prueba mirando el código, ¿sí? Armábamos los grafos y definíamos los datos de entrada que nos hacían recorrer todos los caminos posibles del grafo. Y también teníamos otro enfoque donde diseñamos las pruebas basado en el entendimiento de lo que tenía que hacer la función,
En base a eso diseñamos las pruebas y armamos las pruebas unitarias. Tenemos esos dos enfoques. Un enfoque desde afuera y otro enfoque donde miramos el código y definíamos cómo probarlo. ¿Sí? En cualquiera de los dos enfoques hacíamos la prueba unitaria y la ejecutábamos. ¿Estamos bien ahí? ¿Hacíamos eso? Bueno, si no, yo hacía otra cosa. Sí. No pasa. Si uno hacía otra cosa, estábamos mal. Bueno, eso es lo que hacíamos hasta ahora y no vamos a ver, vamos a ir a resolver prácticas para la clase que viene. Aprovechamos la primera hora para ver qué estuvieron haciendo, porque claramente muchos lo hicieron para hoy, porque me han enviado poco por el canal, salvo Tatiana, Camila y algunos más, pero no he visto muchos. Si quieren, manden por el canal y vemos la clase, pues la idea de la clase que vemos un poco qué resolvieron de práctica y después seguimos con caja negra, porque lo que viene ahora es caja negra. ¿Sí? O sea, ya no vamos a ver más código fuente, sino que vamos de acá en más, a diseñar, no en toda la cursada, pero sí lo que viene ahora, en las primeras 2, 3 clases va a ser de esto. Sí vamos a diseñar casos de prueba basado en especificaciones funcionales. ¿Sí? O sea, porque justamente caja negra, ¿qué es? Caja negra es esto. ¿Sí? Bueno, ya lo vimos acá, pero lo repaso. Es mirar el sistema desde el punto de vista de la interfaz de entrada y la interfaz de salida. O sea, qué es lo que entra al sistema y qué es lo que sale. Por ejemplo, entra este conjunto de valores y sale este otro conjunto. Sale esta salida. Pero no sabemos internamente cómo son los mecanismos para resolver esa salida que nos está dando, ese resultado. ¿Sí? Sino que lo único que entendemos del sistema es la interfaz. Cómo comunicarnos con él. ¿Sí? Y ahí, eso me va a ver otra cosa, y de hecho voy a volver a la anterior, pero entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es técnicas que nos permitan diseñar casos de prueba basado en especificaciones funcionales. ¿Sí? Y ese diseño de casos de prueba van a ser ejecutados en el software mirando al software como su interfaz, o sea, qué le mandamos y qué esperamos de él. ¿Sí? Es lo que esperamos en esa salida. Y esa técnica la podemos aplicar para estos 3 niveles: integración, sistema y usuario. ¿Sí? Pongo una mosquita acá. Y usuario. Entonces, ahí, ¿qué interfaces? Dejo la pregunta mientras voy a tomar un poco de agua. ¿Qué interfaces tenemos en un sistema? Es tan difícil, che. ¿Qué interfaz tenemos en un sistema? Interfaz de usuario. Me ocurrió una. Interfaz de usuario. Sí. Se las robé esa. Esa era la más fácil. Ahora tenía que pensar el resto. Interfaz de usuario. Interfaz de usuario. ¿Cuáles son las dos que tenemos? Dos interfaces de usuario, díganme. Una es gráfica. ¿Y la otra? Línea de comando. Sí, también es gráfica, pero no tan gráfica. ¿Sí? Interfaz de usuario hay dos. Interfaz gráfica y interfaz de línea de comando. ¿Sí? O sea, en una, ¿cómo le damos órdenes al sistema? Con clics, con el mouse. O podemos usar el teclado también. Mira, acá estoy usando el Alt Tab. Y fíjense que voy pasando, con el Tab voy pasando. Pero bueno, esta es una interfaz gráfica, donde le doy clics hacia la pantalla. Hay diferentes elementos de la pantalla y cumple órdenes. Si yo hago, por ejemplo, un clic acá, me despliega este menú. ¿Sí? Entonces, la entrada, ¿cuál es? El clic, y la salida es desplegar este menú. ¿Sí? Siempre hay una entrada y una salida. Entonces, esta es la interfaz gráfica. En la interfaz línea de comando, ¿cómo le doy órdenes al sistema? Acá le doy órdenes con clic. En la línea de comando le doy órdenes escribiendo comandos, justamente. No, el sistema operativo no es una interfaz. No, el sistema operativo es mucho más. El sistema operativo tiene interfaz, la interfaz de gráfica. ¿Sí? O sea, el que hace posible, a ver si ahí ven, ¿no?
Sí. El que hace posible que haya interfaz gráfica es el sistema operativo, porque maneja todo el controlador de video. Tiene un driver, sí, que maneja, que sabe manejar, sabe hablar con la placa de video, entonces después los programas, ¿sí? que tienen que mostrar algo en pantalla usan ese driver, ¿sí? Pero está a bajo nivel. Siempre recuerden que el software se construye a capas, ¿sí? Son capas, una capa arriba de otra. Entonces, la capa de más bajo nivel es el firmware, ¿sí? La capa de software de más bajo nivel, el firmware. El firmware suele estar dentro del mother o dentro de la BIOS, o sea, el BIOS es un firmware. O sea, suelen estar muy cerca del hardware. Después la otra capa es el sistema operativo, que a su vez tiene un montón de capas, ¿sí? El sistema operativo, una de las capas que tiene es la capa de drivers, de controladores. Y arriba del sistema operativo están las aplicaciones. Las aplicaciones a su vez tienen capas, porque se reutiliza mucho software para cumplir funcionalidades. Entonces, si una aplicación tiene que mostrar algo en pantalla, está usando el sistema operativo. Porque el sistema operativo tiene el driver para poder armar las pantallas, graficar, pero la aplicación no resuelve mostrar o sea, mandan la orden, o sea, en el código ustedes ponen printf, pero abajo, si ustedes abren la librería de C, que es strlib, y ven el código, hace muchas llamadas, que esas llamadas a su vez llaman a funciones del sistema operativo, hacen interrupciones en el sistema, manejan un montón de cosas para poder mostrar un carácter en pantalla. Entonces, siempre el software, grábenselo, esto se construye a capas, ¿sí? Y cómo se enlazan esas capas, se enlazan. Se pueden enlazar de forma estática o de forma dinámica, ¿sí? Pero eso lo van a ver, no sé si lo van a ver en esta carrera. Lo van a ver, por ahí si hacen ingeniería de software lo van a ver, ¿sí? O sea, se pueden enlazar de forma estática o de forma dinámica. Como la prueba, pero tiene el mismo nombre, pero se hace de forma distinta. Bueno, vamos a la interfase, hicimos la pregunta. California, no tiene nada que ver. ¿Dónde está la PPT? Entonces, ¿qué otras interfaces, aparte de la gráfica y la línea de comando? ¿Se les ocurre alguna otra? No. Bueno, otra interfaz puede ser una API, la escribo por acá. ¿Saben qué es lo que es una API? ¿Escuchan? ¿Lo ven alguna vez? ¿Pueden hacer pulgar para abajo? Sí, Facundo, sí. ¿Qué significa API? Las iniciales. ¿A de qué? Están googleando. Antes que Google se arroje. Application Program Interface. La API es una interfaz de sistema. ¿Sí? Ni idea. Application Program Interface, programación de aplicación, interfaz de programación de aplicaciones. ¿Sí? Eso significa, traducido, interfaz de programación de aplicaciones. ¿Y la API para qué sirve? Para que los sistemas puedan comunicarse entre sí. ¿Sí? Entonces, la interfaz de usuario, tanto en línea de comando como gráfica, ¿para qué sirven? Para que el ser humano se pueda comunicar con el sistema. Ahora, la API permite que los sistemas se comuniquen entre sí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, APIs hay diferentes formas. Es como vieron con los idiomas, hay diferentes idiomas. Bueno, en las APIs lo mismo, hay diferentes formas hay APIs que, como los sistemas para que se comuniquen entre sí, necesitan esa comunicación, se da por la red, ¿sí? Usan diferentes protocolos de red para establecer esa comunicación. Y a su vez hay diferentes formatos en cada uno de esos protocolos para establecer la comunicación. Los más usados son FTP y HTTP. ¿Sí? FTP, File Transfer Protocol, HTTP es Hypertext Transfer Protocol, no sé si será inventando, me parece, pero bueno, HTTP es uno y FTP es otro.
FTP es por archivos, o sea, los sistemas se comunican entre ellos por archivos. O sea, uno te pasa un archivo con información, otro te lo responde con otro archivo, y así. Y HTTP uno le pasa una petición y el otro le responde, ¿sí? Pero por este protocolo HTTP, que es más en tiempo real la comunicación que el FTP, ¿sí? El FTP se suele procesar, se llama batch, es un procesamiento más en background, es un procesamiento más en diferido. Si HTTP suelen ser procesamientos más en tiempo real, como cuando, por ejemplo, y eso se usa, HTTP se usa para es un protocolo, si bien es un protocolo que usan las APIs, también HTTP se usa para servir una página web en el navegador. Miren ustedes cuando escriben acá, por ejemplo, infobae.com. Escriben infobae.com, este es un sitio HTTP. La S de HTTPS es porque es securizado. A ver si. Acá puedo ver el HTTPS. Te los esconden más. Connection insecure. No me escribe protocolo. Settings. A ver. Me fui al pasto. Bueno, no me muestra el protocolo, porque ahora te lo ocultan más esto. Pero bueno, esto viajó por HTTP, ¿sí? Y entonces HTTP es un protocolo de comunicación que se usan para comunicar sistemas entre sí, pero también se usan para servir la interfaz gráfica al usuario, ¿sí? Entonces, a esto a lo que voy es que los sistemas pueden tener diferentes interfaces, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a diseñar casos de prueba independientemente de lo que es la interfaz. O sea, independientemente del formato de la interfaz, si es una interfaz de sistema o interfaz de usuario. Tenemos que saberlo, sí, pero vendrá en la especificación. ¿Sí? Una cosita más quería decir con esto. Si ustedes van acá, van a este enlace pues me olvidé de mencionarlo esto, del sistema versionado semántico. Fíjense que arranca. La versión mayor se usa cuando realizas un cambio incompatible en la API. Ya habla de API. Esto habría que hacer una corrección acá porque justamente cambio incompatible en la API es que la API, recuerdan que la API la usamos para comunicar sistemas o componentes de un sistema, ¿sí? Entre sí. Cuando vos incrementás el número mayor, lo que estás haciendo es perdiendo compatibilidad, o sea, haciendo que esa comunicación ya, si vos incrementás un componente, la versión de este componente, ya esta comunicación la puedes establecer, porque el cliente, o sea, el que te está llamando, no tiene, ya no puede llamarte de la misma forma que lo hacía antes porque está incrementado de versión. O sea, cuando la API incrementa versión, pierde compatibilidad hacia atrás. ¿Sí? O sea, es decir que este ya no puede hablar con este. Para poder hablar con este tenés que hacer adaptaciones en el código. Haces adaptaciones en el código y vas a poder hablar con esta nueva versión. Esto parece algo tonto, pero en la práctica, mira, hay sistemas como el de Mercado Libre que tiene miles de componentes, o sea, miles de APIs, ¿sí? Entonces, cuando hacen una compra en Mercado Libre, por ejemplo, se deben llamar fácil, no sé, 100 servicios. O sea, se comunican servicios entre sí para poder esa compra. Y lo que se muestra en pantalla por ahí es el resultado de que se hayan comunicado 50 servicios. Y otros 50 servicios se comunicaron para poder mandar por atrás, para poder despachar el pedido, informar de esto, aquello, mandar un mail, generar la factura. Bueno, esto es un tema de cómo se construye el software. El software se construye con componentes y cada componente tiene responsabilidades muy acotadas, ¿no? Entonces, esos componentes se comunican entre sí, se comunican a través de APIs. Entonces, si vos tocas la versión de un componente, haces que todo el resto no funcione. O sea, todo el resto que consume ese componente ya no funciona. Entonces, sí, es muy importante esto.
de tocar un número de la versión, o sea, incrementar porque perdés compatibilidad hacia atrás. Y muchas veces los que desarrollan software es tratan de mantener la compatibilidad hacia atrás porque si pierden compatibilidad, el costo de adaptar todo lo que está alrededor es muy alto. ¿Sí? Pero bueno, nada, lo voy a traer la práctica. Voy a traer acá. Bueno, ahora, entonces, lo que caja negra queda claro. A ver si ahí me hablé mucho, pero ¿alguien me puede decir qué es caja negra? ¿Qué diferencia entre caja blanca y caja negra? Que en caja blanca ves el código y en caja negra no sabes lo que hay adentro. Es un buen resumen. Resumido, muy resumido. Muy buen resumen. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la primera técnica para diseñar caso de prueba basado en una especificación funcional, que esa técnica diseña los casos de prueba entendiendo cómo es la entrada, ¿sí? Y lo que se espera de esa entrada. Así que vamos a hacer un video para eso, como todas las clases, alguien que lo va a explicar y yo lo voy a seguir explicando después. Para eso necesito el link. O acá, pero... Estás online y al mando con Hostinger. Entra en nuestro hPanel para tener el... Comencemos por la partición de equivalencia. También se le conoce como clases de equivalencia y se aplica para cualquier nivel de pruebas. Consiste en dividir un conjunto de condiciones de prueba en grupos o conjuntos que se pueden considerar iguales. Esto se debe a que estamos asumiendo que todas las condiciones en una partición serán tratadas de la misma manera por el software. Tomemos como ejemplo un sistema electoral. Analizaremos la variable edad para votar. Tendremos personas mayores de edad y menores de edad. Todas las personas dentro de cada grupo, sin importar los años que tengan, serán tratados de la misma forma en un proceso electoral. La técnica de partición de equivalencia requiere que solo necesitemos probar una condición de cada partición. Si una condición en una partición funciona, asumimos que todas las condiciones en esa misma partición funcionarán, por lo que no tiene mucho sentido probar cualquiera de estas otras. Por lo contrario, si una de las condiciones en una partición no funciona, entonces asumimos que ninguna de las condiciones en esa partición funcionará. Así que nuevamente no tiene sentido probar más en esa partición. Es decir, volviendo a nuestro ejemplo electoral, al ingresar en el registro electoral personas con edades como 5, 10 o 17 años, el resultado será el mismo, denegado, mientras que si se tiene 18, 40 o 100 años, arroja un resultado positivo para toda la partición. La mayoría de los probadores, evaluadores o testers practican informalmente esta técnica aunque no se den cuenta. Sin embargo, si bien es mejor usar la técnica de manera informal que no hacerlo, es mucho mejor usarla de manera formal para obtener todos los beneficios que puede brindar. Veamos este escenario. Para una solicitud aprobada de tarjetas de crédito, se debe asignar una categoría dependiendo del ingreso reportado por el cliente. Para probar el software, debemos identificar los valores de ingresos que entra dentro de cada categoría. Si el cliente tiene un ingreso de $800 a $2,000, se le asignará una tarjeta de crédito dorada. Si el cliente tiene un ingreso de $2,001 a $3,500, se le asignará una tarjeta de crédito Platinum. Y si el cliente tiene un ingreso de $3,501 en adelante, se le asignará una tarjeta de crédito negra. Lo primero que debemos hacer es identificar las particiones de equivalencia válidas y no válidas. Para la partición no válida, escogemos un número menor al valor mínimo válido 800. Y para las particiones válidas, escogemos el rango establecido de 800 a 2000, de 2001 a 3500
y de 3500 en adelante. Nótese que identificamos 4 particiones, aunque la especificación solo menciona 3, porque es importante saber que no solo probamos lo que está en la especificación, sino que también pensamos en cosas que no se han establecido explícitamente. Existen particiones de equivalencia tanto para valores válidos como no válidos. En este caso, hemos pensado en la situación en la que el ingreso es menor al mínimo para obtener una tarjeta de crédito, pero no hemos identificado todavía una partición no válida a la derecha. Esto también sería algo a tener en cuenta porque, por ejemplo, podría suceder que después de cierto ingreso se otorgue algún producto crediticio exclusivo, como una línea de crédito sin límites. Otra posibilidad para una partición inválida podría ser el límite de capacidad de almacenamiento para el tipo de dato numérico implementado. En este caso, se podría decir que el sistema usa un tipo de dato doble en el lenguaje de programación Java, que está representado por este número. Si hacemos una partición sumándole una unidad a ese valor, obtendríamos una partición inválida a la derecha, ya que el sistema fallaría al no poder manejar tal valor. Además, recordemos que una entrada no numérica también es una partición no válida. Por ejemplo, la letra A. Estas son las cosas que se deben analizar cuando se pide pensar fuera de la caja. Pero por el momento nos centraremos en las particiones numéricas. Cada partición se puede dividir en subparticiones si fuera necesario, y cada valor debe pertenecer a una y solo una partición de equivalencia. Siguiendo el escenario anterior, podemos tener una partición dorada 1, con valores válidos de 800 a 1000, y otra dorada 2, con valores de 1001 a 2000. Como se puede observar, la nueva partición no comparte ningún elemento con la antigua. De ser así, habría un error en la definición. Cuando realizamos pruebas sobre particiones no válidas, debemos considerar que para garantizar que no se produzca un enmascaramiento de los fallos, no se debe realizar pruebas de múltiples particiones no válidas de manera simultánea. Un enmascaramiento de fallos ocurre cuando se producen varios fallos al mismo tiempo, pero solo uno de ellos es visible, lo que hace que los otros fallos queden sin detectar. Un ejemplo de enmascaramiento de fallas podría ser que para recibir una tarjeta de créditos X, debe ser mayor de edad y tener un salario mayor a $1000. Entonces, ingresas los datos edad 17 y salario $800. Con lo cual, a partir de esta definición, podrías decir que la falla se debe a que es un cliente menor de edad, sin notar que el salario también estaba por debajo del límite establecido. Es decir, el resultado de la prueba edad 17 enmascaró el error por salario por debajo del rango. Para lograr una cobertura del 100% con la técnica de clases de equivalencia, los casos de prueba deben cubrir todas las particiones identificadas, incluidas las particiones no válidas, utilizando como mínimo un valor de cada partición. La cobertura se mide como el número de particiones de equivalencia probadas por al menos un valor, dividido por el número total de particiones de equivalencia identificadas, normalmente expresado como un porcentaje. Probemos cada partición de equivalencia del escenario anterior. 799 para la partición de equivalencia no válida y 801, 2500 y 3700 para las correspondientes particiones válidas. Podríamos decir que la cobertura es del 100%. Los números seleccionados pueden ser cualquiera dentro del rango. Estos fueron tomados sin ningún motivo adicional. La cobertura será igual al número de particiones de equivalencia probadas entre el número de particiones de equivalencia identificadas, lo que equivale al 100% de cobertura para este escenario. Si no probáramos la partición inválida, entonces las particiones probadas serían solo 3. Las particiones identificadas seguirían siendo 4 y habríamos alcanzado un 75% de cobertura de pruebas. Esta cápsula forma parte de un episodio de la serie sobre fundamentos de pruebas. Si quieres saber más... Bueno,
Este muchacho es el que explica todo el contenido del programa 10-7QE. Así que me parece que lo voy a usar bastante para las clases que vienen. Pues está gratis. Años atrás no estaba gratis todo esto, pero viste, a medida que... Lo que pasa es que este año me propuse usar bastante más apoyo audiovisual porque es otra forma de aprender. Porque en realidad hay diferentes formas de aprender. Antes usaba mucho leer, y hay gente que aprende mucho más con contenidos audiovisuales, así que por eso lo voy trayendo todo esto. Y después lo complementamos con lo que tengo preparado yo. ¿Se entendió entonces clase de equivalencia? ¿Cómo funciona? Siempre está, vieron que la clave es siempre identificar qué valores son válidos para determinados campos de una funcionalidad, ¿sí? Y una vez que identificamos qué valores son válidos, armamos esos grupos. Yo traje un ejemplo acá. La PPT va a explicar cómo es la técnica, pero no quiero aburrirlos con esto, entonces voy directamente al ejemplo y después vuelvo para atrás con la explicación, para que se vea. Entonces, dijimos, nosotros vamos a aplicar las técnicas de caja negra basadas en especificaciones funcionales. Acá tengo una especificación muy acotada que dice: se requiere diseñar caso de prueba para un formulario que contiene solo una variable numérica tipo entero que representa la cantidad de artículos del módulo inventario, cuyo valor máximo de la cantidad de artículos es 10.000. O sea, imagínense un almacén que tengo que quiero ir contando cuánta mercadería tengo, ¿sí? O cuántos artículos tengo en ese almacén, y el valor máximo es que puedo almacenar hasta 10.000 artículos de un tipo, ¿sí? Entonces, el valor máximo aceptado es 10.000. Entonces, como estamos hablando de cantidad, ¿cuál es el valor mínimo en cantidades? O sea, si máximo 10.000, ¿cuál es el mínimo? Lo mínimo que puedo tener. 1. 1 o 0, porque si vendí todo no tengo ningún artículo. Podría tener un artículo con 0. También, ¿no? Porque si básicamente... Sí, no, es verdad. no, entonces los valores aceptables en la cantidad de artículos están entre 0 y 10.000. Entonces, esa es la clave, entender cuáles son los rangos. Entre 0 y 10.000 es un valor válido para esta cantidad de artículos. Menor a 0 o mayor a 10.000 son valores inválidos. Que el 10.000, o sea, ¿quién me estableció la cota superior? Me lo establece la especificación de requerimiento. La cota inferior la establezco basado en la lógica de que no puedo tener un inventario negativo. O sea, al sumo, si tengo deudas, la expreso en otro sistema de compras, pero o de ventas. No voy a expresar las deudas, no puedo tener negativo. Entonces, lógicamente, la cota inferior lo establece la misma variable en sí, la cantidad de artículos. Entonces, 0 a 10.000, el rango de 0 a 10.000 es un rango válido, menor a 0, mayor a 10.000 es un rango inválido. Y básicamente lo que hago es expresarlo en esta tabla, donde pongo cuál es la condición de entrada. Q es numérico, digo, es un valor numérico, no es una letra. No. Y ese valor numérico tengo clases válidas, que como bien lo hacían en el ejemplo del muchacho, es entre 0 y 10.000, o sea, mayor o igual a 0, menor o igual a 10.000 es válido. Y las clases no válidas son cuando Q es mayor a 0 y Q es mayor a 10.000. Y después, una vez que tengo estas reglas, estas son como las clases son como las reglas que tengo que cumplir. Una vez que tengo las reglas, defino los casos de prueba. Bueno, el caso de prueba 1, pruebo con un valor entre 0 y 10.000. ¿Sí? Me puse 500, podría haber puesto 508. Ahí va, Facu. El caso de prueba 2, pruebo con un valor menor a 0, y caso de prueba 3, pruebo un valor mayor a 10.000. Y le pongo a qué clase corresponde. ¿Sí? ¿Con qué clase? ¿A qué clase corresponde? El primer caso de prueba corresponde a la clase equivalencia 1, que es una clase válida. El segundo caso de prueba con la clase equivalencia 2. Y el tercer caso de prueba con la clase equivalencia 3. Sí, Facu. Hola, profe, buen día. Perdone. Entonces, cuando yo hago los casos de prueba, pruebo suponiendo en este caso que solo aceptaba números, solo pruebo números, no puedo probar, por ejemplo, poner una letra
y si solo acepto valores enteros, tampoco pruebo poner comas, o sea, pruebo dentro de lo que me da. Caracteres especiales. Porque la técnica es así. A ver, vos decís en la práctica, en la práctica, ¿usamos una sola técnica para diseñar los casos de prueba? No, esta es una técnica. La técnica esta está basada en entender cuáles son los rangos o cuáles son las características. O sea, rangos es numérico, pero también por ejemplo, si la especificación te diría tiene que soportar estos 3 caracteres especiales, ahí sí probás, porque te lo está diciendo la especificación. Pero digamos, uno se limita a hacer lo que dice la especificación. Después hay otras técnicas que buscan probar eso, pero acá lo que hay que hacer es diseñar los casos de prueba basados en lo que está escrito en la especificación, no entrar a volar, porque si no la imaginación es infinita, no terminamos más. No. Entonces acá hay que, para darle vieron que en el video se hablaba, para darle un formalismo, y esto no queda algo informal que uno va probando aleatoriamente a ver si le pega, a ver si encuentra un fallo, para darle un formalismo hacemos esta técnica, ¿sí? En la práctica muchas veces pasa que no aplican una técnica y entran a probar valores a ver si alguno falla, pero para darle un formalismo, ¿cómo es la forma eficiente? Bueno, la forma eficiente de probarlo es pruebo un valor válido y pruebo 2 inválidos. Y listo, con esto le tengo que dar como toda la prueba le tengo que dar un límite, no puedo probar de forma infinita. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de probarlo? Bueno, la mejor forma usando esta técnica es esta. Después hay otras técnicas que van a encontrar otros casos de prueba. ¿Sí? Acá tenemos con esta definición, con 3 casos de prueba, para esta técnica está bien. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, pero siempre, esto grábenselo porque en los exámenes van a pasar cuando me entregan. Siempre los casos de prueba que definan para esta técnica, ¿sí? O sea, siempre los casos de prueba tienen que estar basados en la especificación de requerimiento y usando la técnica que vimos, no inventar, probar con cosas que no están aclaradas, ¿sí? Bueno, ahí sí, gracias, profe. Y ahí, estos slides que están acá explican la técnica, ¿sí? Que es esto que digo, consiste en clasificar las entradas de datos en grupos que representan un comportamiento similar. Esto que decía, cuáles son datos válidos y cuáles no. Definir particiones tanto para datos válidos como no válidos. Las particiones pueden definirse en función de la salida, como ejemplo la tarjeta. Si tenías cierto nivel de ingreso, tenías una tarjeta Gold, si no una Platinum, si no una Black. Bueno, entonces, según la salida vos definís, según cómo es la salida, definís qué valor vas a poner y vas armando esas particiones. También en función de valores internos, valores relacionados. O sea, esto es qué es lo que te hace hacer la segmentación, ¿no? A partir de allí se definen pruebas para cubrir todos o parte de las particiones válidas y no válidas. Es aplicable a entradas de datos realizadas por personas o vía interfaces con otros sistemas. Esto es lo que les decía, es la técnica la podemos usar para pruebas de integración, ¿sí? Porque ahí en las pruebas de integración probamos comunicación entre sistemas y eso se hace con una API. Entonces, como la técnica está basada en la especificación de la entrada, o sea, en cómo es esa entrada, ¿sí? O sea, si es numérica, si es no numérica. Entonces, independientemente si es una API o una interfaz de usuario, básicamente según cómo es la entrada, defino los casos de prueba. Entonces, esta técnica la podemos aplicar tanto para interfaces de sistema, ¿sí? Como para interfaces humanas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá explica esto de que si hay un rango, siempre aparecen 3 clases. Son reglas esto. Si hay un rango, por ejemplo, siempre aparecen 3 clases de equivalencia, como vimos en el ejemplo. Una por debajo del rango, una en el rango y otra por encima, como acá. Acá básicamente nos especificaron un máximo. Nosotros definimos un rango que es 0 a 10 y aparecieron 3 clases. 1, 2, 3. ¿Sí?
Básicamente, estas son reglas para, leyendo la especificación, saber lo que hay que hacer. Si una entrada requiere un valor concreto, aparecen 3 clases. Por debajo, en el valor concreto y por encima del valor concreto. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, tengo una lista, tengo un formulario con una lista, un elemento tipo combo, tipo lista. Por ejemplo, si el alumno es regular o irregular, por ejemplo, con la asistencia. Entonces, es un valor concreto. O sea, tengo que poner, si es regular, elegir un elemento de la lista, si es regular o irregular. Entonces, ¿cómo voy a diseñar acá la prueba? Y bueno, pruebo con un valor concreto válido, o sea, pruebo con regular, pruebo con irregular y, bueno, pues mejor dicho, esto me aplicaría acá. Un valor entre un conjunto. O sea, pruebo con regular, pruebo con irregular y pruebo con algo que esté por fuera de eso. Pruebo con Pepito, poniendo cualquier zaraza, a ver qué falla. Este sería acá, ¿no? Si una entrada requiere un valor entre los de un conjunto, ¿sí? Esto regular y irregular, aparecen 2 clases, dentro del conjunto y fuera. Este de acá, un valor concreto, esto es para lo numérico, se lo aplicaría. Por ejemplo, el valor aceptado es 100% solamente. Entonces, pruebo por debajo del 100% y por encima del 100%. Si aparecen 3 clases válidas. Probar por debajo del 100%, 100% y por encima del 100%. Entonces, ahí aplicaré esto. Cuando es un conjunto de valores, esto de regular y irregular, para el ejemplo, aparecen 2 clases, probando con los valores válidos y con valores inválidos. Y si es booleana, aparecen 2 clases. Es similar a lo anterior, ¿sí? O sea, si un check, por ejemplo, un check en un formulario es algo booleano. O sea, ¿está prendido el check o no está prendido? O pruebo prendido o pruebo no prendido, ¿sí? Entonces, acá lo que voy es que esto hay que llevarlo a las interfaces, ya sea una interfaz de sistema o interfaz de usuario. En interfaz de sistema, por ejemplo, un campo N, o sea, hay campos que, ¿cómo expresarse booleano? Es con un N o con un I, ¿sí? En una interfaz de sistema, ¿cómo expresas un booleano? Es con un check, o el radio button, no sé si, ¿viste la palanquita de la llavecita que se prende, se apaga? Sí. Hay diferentes controles. Bueno, esto hay que llevarlo, esto está expresado de forma genérica y después hay que llevarlo a los controles que tenés en una pantalla, ¿sí? Si interfaz es gráfica o en una API expresado de otra forma, ¿sí? Está explicado de forma genérica esto. Por eso digo, esto es agnóstico al tipo de interfaz. Hay que hacer la interpretación correcta solamente. Y un poco lo que vimos acá, esto de ver cuáles son los rangos, está explicado acá, ¿sí? No quedó claro en lo que vimos, lo que expliqué. Si no, igual la clase que viene vamos a hacer la práctica de esto. Un ejercicio más completo. Acá empezamos, como dio la punta, pero después vamos a ir viendo más a detalle cómo usar esta técnica. La clase que viene. Y vamos a ver otras cosas, otras técnicas más. ¿Se entendió? Camila, bien, levanta pulgar. A ver si alguno Emiliano. Hay 2 que no se durmieron, 3 que no se durmieron. 4, con Fede, Lore. Bueno. Diego, vamos, hay varios, pero bueno. Momento de tomar lista. Llegaron al final. Así que vamos a tomar lista. Ahí está corriendo. ¿Cómo ven la materia? Densa, muy pesada. Sí, interesante. Nada, está bueno saber que uno venía haciendo testing sin saber y sin tener todas las herramientas que ahora está teniendo, ¿no? Ayuda a pensar. Sí, vieron, porque en estas materias, en otras materias, viste, pues les explican o van directamente a resolver el problema, pero acá es otro enfoque que se le da a las cosas. Y una cosa también que por ahí no paré, que en la prueba unitaria
en sí la programación es un proceso creativo, ¿sí? Y estamos un poco también, ¿y cómo construimos la prueba? La construimos la prueba un poco también desde el punto de vista del proceso creativo. Es decir, bueno, yo quiero, o sea, con la buena fe de decir, yo quiero que esto haga esto, si escribís la prueba, y después escribís el código que responda a eso. Porque es la misma persona, el mismo programador quien prueba su código, ¿sí? En la etapa de prueba unitaria. Ahora, es diferente lo que ocurre en la etapa de integración sistema de usuario, donde acá la mentalidad tiene que ser destructiva, no creativa. O sea, es otro enfoque, porque básicamente en la etapa de integración sistema de usuario es otro rol el quien ejecuta estas pruebas y tiene que buscar romper lo que se hizo, encontrar el fallo. O sea, y acá es donde, ¿cuál es la diferencia entre acá? Acá la prueba tiene éxito cuando el software cumple con lo que el programador se propuso hacer. Acá la prueba tiene éxito. ¿Sí? ¿Cuándo tiene éxito la prueba? Cuando encontraste un bug. Porque el tester lo que tiene que hacer es encontrar bugs. Si a mí viene un tester y me dice, no, esto funciona perfecto, yo le digo, probaste mal. Si funciona perfecto, probaste mal, porque justamente tu función es encontrar un bug. O sea, o están mal diseñados los casos de prueba, o no lo ejecutaste con los datos que correspondía, pero vos tenés éxito en la prueba cuando encontraste un defecto, no cuando no encontraste nada. Justamente el tester tiene que tener una mentalidad destructiva. Entonces, por eso este pensamiento de lo pruebo de esta forma, y las técnicas van basadas en eso, es cómo hago que esto falle. ¿Sí? Digo, eso es cierto lo que dice Indiano. Es otro enfoque, sí, sería otro enfoque. Yo estoy grabando y me buguea todo, profe. Ok, se me buguea todo. Bueno, bien. Me alegra decirlo. Mira, la verdad que 36 es casi el 90% de asistencia, así que venimos bien. En otras comisiones también viene pasando lo mismo. Asistencia, tengo 40 inscriptos, 40 como acá, y hay 30 presentes, así que venimos bien. Bueno, no les dejo práctica lo que adeuden de práctica las semanas anteriores, háganlo si lo adeudan, si no, tienen semana de descanso. La clase que viene vamos a ver, usamos un poquito de la primera parte para revisar las prácticas que hayan hecho de código, prueba unitaria y todo eso, y nos vamos a enfocar en resolver un ejercicio con esta técnica de clase de equivalencia, un ejercicio un poco más grande, ¿sí? Para entenderlo mejor. Bueno. Perfecto. ¿Y qué lo subimos a Slack directamente? Lo que ustedes hagan, las prácticas las suben en Slack, sí. Algunos me han enviado un mensaje por privado y le iría respondiendo. Pero si no, respondo por el canal. Entonces, súbanlo ahí y lo vemos la clase que viene, como hicimos la dinámica. Perfecto. Yo tengo un problema con el for, pero... Sí, ya tenían que haber resuelto en intro. No, con el for, no, está con las pruebas, no me sale ahora el nombre, pero me da valores mucho más altos de los caminos que en realidad hay. Bueno, lo vemos la clase que viene. Lo subo viene. y listo. Subilo, Fede, y lo vemos la clase que viene y vemos uno por uno. El examen, vamos a hacer grafo, sí. Sí, todo lo que estamos viendo va a entrar en el examen. De forma. Igual esto yo cada año, esto es fácil, agarro cualquier código, escribo un código, bueno, hagan el test unitario de esto. O le escribo 2 prototipos, bueno, piensen cómo probar esto. Esto es imaginación, puedo imaginar todo lo que quiero, porque es mucho lógica, ¿vieron? Y después lo mismo con esto, yo voy definiendo especificaciones funcionales. Para el parcial es una especificación muy chiquita y ustedes tienen que diseñar el caso de prueba. Le puedo mandar por Slack el grafo que hice, así no cargo. Sí, manden todo por Slack. Hoy no vamos a corregir examen, ejercicio, lo vamos a hacer la clase que viene. ¿Sí? Manden lo que haya hecho por Slack y yo lo mismo. O sea, como hicimos la clase pasada, vemos uno por uno y lo vamos corrigiendo. Vamos resolviendo. Respecto, preguntaron sobre la fecha del examen, se la doy la clase que viene.
Todavía no me senté bien, pero se los aviso con 3 semanas de anticipación. O sea, 2 o 3 semanas de anticipación como para que... Yo estaría la primera semana de mayo, lo más probable que sea. ¿Sí? Por ahí. Pero yo en la clase que viene ya les digo, la primera o segunda semana de mayo va a ser el examen. No, virtual. No, para el examen virtual eso tiene una ventaja, pueden ver todas las PPT, pueden... El tema siempre es el mismo, es que si no estudiaron no les va a dar el tiempo. Porque si hago una pregunta y tienen que buscar en las 10 PPT o en todos los apuntes, en qué video de YouTube que compartí está y no lo van a encontrar, no les va a dar el tiempo. O sea, si no estudian, no prueban. Aparte, imaginen, el código lo invento en el día. O sea, voy a escribir este código, se los paso y si no practicaron grafos, no va a haber apunte que los vaya a salvar. O sea, esto es, si no, por más que estemos remoto o presencial, si no estudiaron, no van a probar. Eso me dice la estadística. Bueno, que tengan buen fin de semana, buen resto de fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao, profe.